Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Seminario de las Artes Transmigrarts. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre 3 países europeos y Colombia del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores visitantes de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Por su parte, este Seminario de las Artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, tanto presencial como online, y su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas desarrollados en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Muy bien, pues hoy tengo el gusto de presentarles a Marion Sauveur, quien es occitana de origen, latina de corazón, quebequense de adopción, es profesora de literatura francesa de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès y profesora asociada de la Universidad Laval de Quebec. Es codirectora del laboratorio LLA Creatis y forma parte de Transmigrarts, Programa Europeo de Investigación Aplicada sobre Artes Escénicas y Migraciones. Imparte clases de posgrado en el INSPE, Instituto Superior de Formación Docente, en los campos de la epistemología de las disciplinas, de la didáctica de la literatura y de la investigación científica. Realiza investigaciones teóricas y colaborativas sobre la lectura literaria, la hermenéutica contemporánea y la filosofía ética. Hoy Marion nos va a hablar sobre la reflexividad ética en la investigación creación aplicada con población migrante, pensar y actuar desde las vulnerabilidades. Marion, bienvenida. Qué alegría tenerte aquí. Muchísimas gracias, Agustín. Muy buenos días a todos, todes. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes sobre esa maravillosa experiencia de Transmigrars. No veo las personas que están en la sala en presencia, pero pueden hacer preguntas y quizás el profesor Agustín me las puede repetir al micrófono. También las personas en línea pueden simplemente abrir su cámara y hacer las preguntas durante la presentación. Em, Me voy a presentar un poquito antes de empezar con el tema de esta ponencia. Yo he vivido en Venezuela, me fui de joven y después en Chile, en Martinica y en Quebec. Así que yo me considero como una mujer migrante. A veces digo que soy una multimigrante. He pasado toda mi vida adulta casi afuera de mi país de nacimiento, que es Francia. Y regresé a Francia en el 2022 a Toulouse, a la universidad, y ahí encontré el equipo de Transmigrars coordinado por la profesora Monique Martínez y por Nina Jambrina. Y las agradezco mucho porque me abrieron los brazos muy grandes y pude integrar ese equipo muy rápidamente apenas estaba llegando a Toulouse. Entonces me he juntado a ese equipo en un momento del proyecto. El proyecto ya había empezado, estaba en su segundo año y he tenido la suerte de poder venir a Medellín en el 2024
y me quedé 2 meses y medio y pude asistir y participar a 2 talleres completos con personas migrantes. Y también quiero agradecer con todo el corazón la profesora Ana Milena Velázquez, la profesora Joana Parra y Andrea Murillo que guiaron esas prácticas escénicas y me permitieron asistir y participar. Pero más que todo, quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de los talleres Transmigrars, porque trabajar con ellos, sudar con ellos, llorar con ellas, me ha transformado mucho como persona, me ha transformado como investigadora, me ha transformado también como mujer y como persona migrante. Y es lo que casi todos los miembros de Transmigrar pueden testimoniar. Es decir, que nos animó al principio la voluntad de apoyar, sostener a las personas en su proceso de migración para que se transformen, pero todos y todes hemos estado transformados en profundidad por esa experiencia. Entonces, los saludo a todos, mismo si no pueden estar aquí, y los tengo en mi corazón. Voy a ahora compartir mi presentación y me van a decir si la ven bien. ¿De acuerdo? Mm, 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 mm. ¿Me dicen si ven bien la presentación? Debes colocarla en pantalla completa porque se Ven ve, el modo presentación, presentador, ¿verdad? sí, Entonces la voy a poner en el modo normal. ¿Así mejor? perfecto, ahí se ve muy Ok. bien. Ok, entonces vamos avanzando. Si hay, a veces el español no es mi primera lengua, a veces pronuncio mal ciertas palabras, entonces si no entienden algo, por favor me dicen y lo intento decir de otra manera. Ya hice los agradecimientos. Yo soy directora de un laboratorio que se llama LLA Creatis. Pueden ir a ver la página web. Trabajamos con muchos contextos hispanohablantes, sea en Europa o en América Latina. Entonces, hay mucha apertura a recibir personas para, por ejemplo, por estadías de doctorado o postdoctorado y también trabajo en el INSPE, como lo dijo el profe Agustín, en la formación docente. Ah, voy a hablarles hoy de una exploración conceptual y empírica de los vínculos entre creatividad y reflexividad en el marco del trabajo de la investigación creación aplicada que llamamos entre nosotros ICA. Y voy a hacer un foco peculiar sobre la cuestión de la ética. Como saben, esa investigación se desarrolla en el marco de Transmigrart, cual proyecto tenía como motivación objetivos de documentar la transformación subjetiva y social de personas migrantes en situación de grande vulnerabilidad, experimentando talleres en varios países, 4 países. Voy a ir rápido en la parte de Transmigrar porque ya conocen el proyecto, creo todos. Si no es el caso, por favor, decírmelo ya. ¿Todo el mundo conoce el proyecto? ¿Es familiar un poco? Sí, 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 ok, Mariana. entonces ya vuelvo, he vuelto a poner los links importantes, el del proyecto, de la revista científica, el sitio con los talleres destinados a los artistas o asociaciones culturales que quisieran implementar o coimplementar los talleres con personas migrantes y la película documental también que se hizo. Como saben, la investigación creación aplicada intenta pensar de manera creativa la realidad social con el fin de proponer alternativas de transformación y de perdón, conocimientos sensibles que van a poder ser apropiados por actores sociales a partir de la reflexión y creación artística. Hay 3 cosas que quiero subrayar en la introducción de esa presentación. Es que las interpretaciones y resultados científicos integran realmente las experiencias vitales de los investigadores, creadores, y que esas experiencias vitales no separan la parte sensible de la parte del pensar.
También la ICA está fuertemente influenciada por la epistemología del sur, am, y parte de un compromiso real con sujetos oprimidos con una perspectiva interseccional e interdisciplinaria. Entonces, valoramos muchísimo la interacción con los sujetos participantes y valoramos también mucho sus propios conocimientos. También quiero agradecer a David Romero y Julieta Borges, que son una deliciosa pareja de fotógrafos que documentaron todo el proceso haciendo imágenes, y voy a usar muchas bellas imágenes que hicieron David y Julieta en esa presentación. Entonces, gracias a ellos. Eh, estoy moviendo ahí el... La experimentación en Medellín se desarrolló de junio a agosto del 2024. Eh, el contexto son dos talleres que tenía por título Del gesto escénico a la creación colectiva. Los talleres duraban 10 semanas y hubo dos experimentaciones con dos públicos distintos. Uno era un grupo de personas migrantes, eh, principalmente desplazados por conflictos armados, que tenían muchas vulnerabilidades psicosociales y de salud, y que estaban reunidos por la Facultad de Derecho, que le brindaba un apoyo legal para recuperar sus derechos. El otro era un grupo de líderes comunitarios que se reunía en el Centro Cultural Carlos C. Restrepo. Am, entonces eran dos públicos por partes similares, porque había muchos venezolanos y venezolanas, también había muchos desplazados internos a Colombia, pero digamos que el grupo de la Facultad de Derecho quizás tenía más vulnerabilidades psicosociales. También estaban presentes 12 investigadores y artistas involucrados en el proyecto. Y nuestro objetivo en ese momento del proyecto era de validar lo que llamamos los prototipos de talleres. Es decir, que se hizo una modelización de los talleres y experimentación de los talleres, y entonces la meta del equipo científico en ese momento era de validar la efectividad de esos talleres, de analizar los efectos sobre la transformación de los participantes y también de documentar y de analizar las transformaciones de los talleres, de las actividades, de los dispositivos, de las prácticas en función de los distintos contextos, porque siempre hay un reto de adaptabilidad, ¿no? De los talleres al contexto particular de cada grupo, de cada país, etcétera. Los talleres los pueden encontrar en la página dedicada a los talleres, que es una página de transferencia más, digamos, de contenidos prácticos. Esos talleres movilizan medios teatrales como la improvisación, el juego con objetos, la creación de personajes, la producción de ficciones personales, individuales y colectivas, y todo eso a partir de relatos e imágenes que vienen del testimonio de las personas migrantes. Y en los dos talleres dieron lugar a una presentación pública con un público elegido de personas de confianza, de familiares, amigos, y también hicimos rituales festivos compartiendo comida, cantos, música, que fue muy importante en el plan simbólico. Pero hoy no le voy a hablar precisamente de los talleres, le voy a hablar del trabajo del equipo de investigación. Así que vamos a tomar una mirada un poco meta, vamos a tomar algo de distancia e intentar analizar cómo trabaja un equipo de investigación en ese contexto de documentar los talleres. Y voy a presentar primero algunos conceptos imprescindibles, que son los de reflexividad, de creatividad, de vulnerabilidad. Y después voy a presentar resultados de nuestro estudio de caso que hicimos a raíz de esa experiencia. Si está bien, está claro para todo el mundo.
¿No hay preguntas por el momento? No, no hay preguntas. Muy bien, Quien vamos esté avanzando. conectado, si quiere hacer una pregunta, que por favor escribe en el chat y yo le habilito cámara y micrófono. Yo sabía que era un seminario, pero igual es una presentación que he pensado para investigadores. Entonces, si es un poco complicado al nivel conceptual, no duden en interrumpirme y desarrollo más, explico más. La reflexividad es un concepto transversal y plural muy usado en ciencias humanas, em, elaborado en distintos campos de la investigación cualitativa, entonces en ciencias humanas, en ciencias sociales y artísticas. Uno de los primeros en realmente definir la reflexividad fue Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés muy famoso, y explica que la reflexividad, la práctica reflexiva del investigador, se caracteriza por un retorno crítico hacia su propia experiencia como investigador y enfoque metodológico. Entonces se trata de la capacidad de poner a distancia su propio proceso de investigación como persona investigadora. Existen muchísimos marcos epistemológicos, metodológicos, donde se puede definir la reflexividad. Yo hice una recensión de escritos en el campo de la educación, que es el mío, y he podido ver que siempre se pueden distinguir tres dimensiones fundamentales que se encuentran en distintos campos del saber. Ser reflexivo es primera cosa, es ser capaz de mirarse a uno mismo, es decir, de identificar sus propios conocimientos, sus experiencias, su sistema de valores y de entender cómo esos conocimientos, experiencias, sistemas de valores pueden influenciar en la actividad científica, en la producción de resultados científicos y de manera general en la realidad social con la cual trabajamos. Segundo, es importante de poner a distancia las prácticas mismas y también las interpretaciones que hacemos de las situaciones, porque no hay una verdad, sino que hay verdades y que hay muchas interpretaciones posibles de una misma situación y entonces ser reflexivo es también ser capaz de ver que la manera como uno lee esa situación es su interpretación. Tercero, poner a distancia las interacciones con los demás. Es casi imposible desarrollar una reflexividad de alto nivel sin diálogo con los demás, porque es la diversidad de los puntos de vista que nos va a ayudar justamente a poner a distancia nuestras propias creencias, interpretaciones y también que nos va a poder permitir abrirnos a las interpretaciones de los demás, sean otros investigadores o sean los participantes de nuestra investigación. Entonces, eso para decir de manera muy rápida que puede ser la reflexividad. La reflexión sobre la creatividad y la reflexividad es bastante importante en el campo de la filosofía, en particular en la filosofía estética. Hay varios filósofos muy famosos como Schaeffer en Francia, Ricoeur también por Ricoeur en Francia, o John Dewey, que han pensado la creatividad y la reflexividad como inherente a la experiencia estética del sujeto. Es decir, que la creatividad y la reflexividad son dos procesos que se nutren mutuamente. En el campo específico de la didáctica de la literatura, es decir, de la transmisión, de la formación literaria, hemos trabajado sobre esos dos conceptos, pero las investigadoras han trabajado más bien una o la otra. Y se sabe finalmente muy poco de los vínculos concretos entre creatividad y reflexividad. Esa tensión fecunda se señala como un horizonte de la investigación por explorar,
tanto en el campo de la enseñanza, de la transmisión a la universitaria, que de la formación docente. Y en el campo de la ICA, de la investigación creación aplicada, que es un campo joven, se sostiene que los conocimientos y desarrollo humano pueden construirse a través de la participación en procesos artísticos y estéticos. Entonces la parte de la creatividad es muy importante, pero la dimensión de la reflexividad no ha sido tanto estudiada como tal. Am, Ahora vamos a hablar un poco de la vulnerabilidad porque entender los retos de la vulnerabilidad nos van a permitir comprender por qué es necesario desarrollar una práctica reflexiva. La vulnerabilidad puede entenderse como una condición de fragilidad humana en la que existe un riesgo de ser herido o violentado. Se concibe como una falta de recursos o de competencias que son necesarias a las personas para afrontar las dificultades cotidianas. Los migrantes son parte de los grupos que están los más expuestos a la vulnerabilidad. Y eso se debe a que están en procesos constantes de cambios que afectan todas las dimensiones de su vida psicológica, sus relaciones sociales, su vida política, sus recursos económicos. Y además, los migrantes, como se sabe, están particularmente expuestos al rechazo, a la exclusión, a la violencia, al racismo, sea de individuos o de estados. Entonces, va a ser muy importante tener en cuenta la dimensión ética de la reflexividad cuando trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad. Pero aquí quiero abrir un paréntesis importante. Si sabemos por estudios bastante sólidos que los migrantes están súper expuestos a la vulnerabilidad, eso no significa que las personas migrantes se consideran ellas mismas como vulnerables. Uno puede estar en una situación de vulnerabilidad y sentirse en un proceso de resiliencia, por ejemplo, sentirse fuerte. Entonces, hay que tomar en cuenta también que no se trata, nosotros no decidimos quién es vulnerable, ¿no? Son las personas que de manera estadística están mucho a riesgo de estar en situación de vulnerabilidad, pero al final son ellas mismas que pueden decir si se sienten o no en situación de vulnerabilidad. Eso es un matiz ético importante. Mm, Ahí vamos a subir el nivel de la ética de la investigación. Entonces, Mm, hay varios niveles éticos en la práctica de investigación. Primero tenemos una ética procedimental que se puede llamar macroética, que es un conjunto de medidas institucionales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Está basada en cuatro principios fundamentales que vienen de la ética biomédica, que son la autonomía de las personas, la no maleficencia, es decir, no hacer daño, la beneficencia y el principio de justicia. Esa ética se desarrolla en un plan institucional. Es por eso que cuando uno va a empezar una tesis de doctorado o va a empezar un proyecto de investigación, tiene que presentar el proyecto a un comité de ética, ¿verdad? El comité de ética es el comité que institucionaliza esa macroética. Son súper importantes, son indispensables, pero ciertos investigadores critican su aplicación, porque su aplicación a veces es excesivamente burocrática, es tecnocrática y también es poco adaptada a las problemáticas en arte y a las problemáticas en ciencias sociales y arte, porque viene de la bioética, viene del campo de las ciencias duras. Entonces, a veces es complicado hacer entender
la particularidad de nuestros proyectos de investigación. Al lado tenemos una ética que es práctica, que podemos llamar microética, porque está centrada en dilemas éticos que surgen en interacciones concretas con las personas. Entonces, esa ética se enfoca en los aspectos relacionales del diálogo, del encuentro y de la atención. Estamos esta vez al plan intersubjetivo, entre sujetos. Por eso esa ética es reflexiva y dialógica. Es de esta microética relacional y reflexiva de la cual voy a hablar hoy. Y con eso he terminado con el planteamiento teórico de no, me falta la revictimización, perdón. Me falta hablar de la revictimización. Ok. Lo que quisimos hacer con Elba Gutiérrez y Ana Milena Velázquez es también apoyar la reflexividad ética de los coinvestigadores. ¿Ok? Y en el marco de Transmigrar teníamos una preocupación muy grande por evitar la revictimización. Entonces, yo no sé si saben lo que es la revictimización. Es el hecho de volver a poner las personas que sufrieron violencia o trauma y volver a ponerlas a vivir esa violencia o ese trauma. Y la revictimización puede ser realizada por instituciones que tienen como meta de apoyar a esas personas, por ejemplo, o de protegerlas. Por ejemplo, la policía, la justicia y también nosotros, sin querer, podemos poner las personas a volver a vivir episodios traumáticos y a volver a sentir su situación de víctima. Y eso es algo que no queremos, que hay que evitar. Claro, Entonces, Marión, es importante decir que no es ponerlos en la situación real, ¿no? Sino que ellos vuelvan a narrar esa exacto, situación ya hace que ellos recuerden y revivan las situaciones por medio traumáticas. del discurso o de la práctica teatral y entonces se sientan de nuevo, ¿cómo decir?, enfrentados a esta situación, pero sí, de manera, por la memoria, no que le vamos a hacer violencia directamente, ¿no? Que las personas vuelven a sentir en su cuerpo y en su memoria lo que ha sido un pasado traumático. Entonces, para evitar la revictimización, teníamos que desarrollar una ética sensible y reflexiva a, a lo largo de todo el proceso, no solamente entregar un informe al comité de ética y cada año decir, bueno, hemos hecho eso y aquello, sino que necesitábamos realmente entrar nosotras mismas en un proceso de desarrollo de capacidades éticas. Eh, la hipótesis del estudio, porque hicimos un pequeño estudio de caso adentro del gran proyecto, es que las reuniones de concertaciones que teníamos entre artistas, investigadoras, psicólogas, son espacios dialógicos que permiten desarrollar ese tipo de reflexividad ética de manera intersubjetiva, de manera colectiva. Y las preguntas que nos hicimos fueron cómo se ejerce esa reflexividad ética y se puede hablar de reflexividad colectiva o no, porque hay que saber que la reflexividad está pensada casi todo el tiempo de manera individual. Entonces yo personalmente quería mucho analizar los procesos que permiten sostener la hipótesis que haya reflexividad colectiva también. Voy a aplazar a la metodología si no hay preguntas sobre el marco teórico, la definición de los términos importantes. ¿No hay Yo preguntas? solo quiero anotar que, o sea, lo que está señalando es algo súper importante.
porque a veces o sea, lo pasamos por alto cuando trabajamos con comunidades y hacemos talleres con comunidades. Y entonces en un primer encuentro, cuando queremos conocer a las personas, abrimos esos espacios en donde las personas comienzan a contar la condición de vulnerabilidad y allí es Mm, donde nosotros fácilmente podemos caer en la revictimización. Entonces me parece que es muy importante pues que problematizar este asunto porque hace parte, o sea, es muy común cuando nosotros hacemos aquí talleres en la universidad que llegan personas que tienen condiciones de vulnerabilidad y nos dicen, ay, es que estamos cansados de esos talleres donde nos piden que una y otra vez contemos la situación que nos pasó mm, y eso nos duele mucho. O sea, es muy común realmente y debemos tener mm. mucho cuidado con eso. Muchas gracias. Sí, y también mi experiencia personal era que teníamos muchas herramientas teóricas, pero muy pocas herramientas prácticas. Y son temas muy complejos y entonces vi en Transmigrar la oportunidad de documentar eso también, cómo concretamente colectivos de investigación-creación desarrollan capacidades y instrumentos para evitar la revictimización, cosas que yo le voy a decir con toda tal honestidad, no logramos siempre. Hubo un episodio que una persona sufrió mucho de representar en el escenario un episodio de migración que no era el suyo propio, pero que le hizo subir el trauma de una violencia muy fuerte y entonces esta vez no lo hicimos correctamente. Pero muchas otras veces lo hicimos mejor porque hemos concientizado muchas cosas y también era un poco el objetivo de este estudio de después, con varios meses de análisis, tomar la distancia y poder formalizar algunas pistas, ¿no? Para colectivamente avanzar con esos temas. Entonces, lo que fue el estudio de caso fue estudiar esos encuentros reflexivos del equipo de investigación. Entonces, el estudio no trata de los talleres con los migrantes, sino que el estudio es sobre el trabajo del equipo de investigación. ¿Sí? Había 11 co-investigadores, ahorita dije 12 porque hay uno que se tuvo que ir, no participó a todo, y el objetivo era analizar cómo se despliega esa reflexividad individual y colectiva y cuáles son los efectos concretos en las prácticas de investigación, creación aplicada. Y también la pregunta era cómo se desarrolla esa reflexividad colectiva, tomando en cuenta que las prácticas de ICA, de investigación, creación aplicada, son también imprevisibles. Hay muchísima imprevisibilidad inherente a la práctica artística, reforzada porque hacíamos prácticas de improvisación teatral colectiva, entonces más imprevisibilidad todavía, y porque también el equipo como de investigación era también de interprofesionales y había mucha improvisación también. Entonces había imprevisibilidad a varios niveles. Y entonces eso necesita realmente una ética, una microética relacional de cada instante, ¿no? Hicieron ese estudio. Elba Gutiérrez, que es profesora en la Universidad de Granada, que fue asistida después por Rubén Burgos, Ana Milena Velázquez, que es profesora en la UDA, y yo. A ver. Esas fueron las preguntas de investigación. ¿Cómo elaboran reflexivamente las coinvestigadoras interpretaciones de las prácticas artísticas que han experimentado o observado durante los talleres? ¿Cómo se enfrentan a la imprevisibilidad de la creación colectiva antes y después de los talleres? ¿Cómo anticipan
o resuelven conflictos axiológicos. Axiológico significa relativo a sistemas de valores, creencias de las personas. Entonces, ¿cómo resuelven los conflictos de valores y las violencias que surgen en los escritos o durante las improvisaciones teatrales? Y dado que se trata, según una de ellas, de asumir los conflictos éticos a partir de la estética, ¿bajo qué condiciones se desarrolla esa ética sensible, relacional y reflexiva? Entonces son grandes preguntas, casi fundamentales, con una experimentación muy chica, pero igual hemos avanzado un poquito gracias a este análisis. Analizamos 6 encuentros de 3 a 5 horas que duraron 8 semanas. No todas las participantes. Ahora cuando voy a decir participante, hablo de las investigadoras, observadoras, artistas y psicólogas, no de las personas migrantes que participan a los talleres. Entonces, no todas asistieron a los encuentros por la movilidad de Transmigrat. Todos los encuentros fueron grabados, transcritos y analizados a través de un software que se llama En Vivo, que es un software de análisis calitativo. Y hicimos con Elba una herramienta de análisis temática de manera semi-inductiva. No sé si son bien familiares de esas metodologías en ciencias sociales y humanas. Y llegamos a un acuerdo interjueces, es decir, un acuerdo interjueces, es decir, que para 80% de los enunciados de las personas, los jueces, es decir, los expertos, los asocian a la misma temática. Tenemos que llegar a 80% para que el análisis calitativo sea considerado válido desde un punto de vista científico. Y también hice 3 entrevistas individuales con las artistas investigadoras y ellas me ayudaron mucho después para yo entender e interpretar los resultados del estudio. Está bien, hay preguntas sobre la metodología. Yo fui un poquito rápido en la metodología, pero si me quieren hacer preguntas sobre eso después también será posible. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No están muy cansados? El público aquí presente en la sala está bien. Ok, muy bien. Vamos con los resultados. Em, las personas. Lo siento mucho. Anoche me di cuenta que no había traducido el, la tabla esa. La voy a traducir oralmente. Son todas mujeres entre 36 y 62 años que estudiaron en la universidad. Trabajan en la universidad para 80% de ellas, en asociaciones sociales, artísticas, culturales para los 20% restantes. Sus países de nacimiento son Colombia, 16%, Francia, 50%, España, 33%. Su país actual de residencia, Colombia, 37,5%, Francia, 37,5% y España, 25%. Y ahí ven que no hay correspondencia entre país de procedencia y de residencia, lo que explica que 62,5%, es decir, más de 2 tercios de ellas se consideran ellas mismas como migrantes, que es el caso más o menos de todo el equipo Transmigrant. Su situación profesional son artistas, 27% dan clase, son en el campo de la docencia, 45% y investigación científica, 27%. Sus motivos de participación son sociales o humanitarios principalmente. También son políticos, ideológicos. Recuerdan que la ICA tiene una historia antiopresiva importante. Eh, y también profesionales académicos.
y las razones económicas no constituyen un motivo de participación para ninguna de las participantes, es decir, que ninguna considera que es un motivo de participación. De hecho, pagamos para trabajar, así que podemos decir que no son esas razones que prevalecen. Lo que es interesante es la satisfacción personal como facilitadora, observadora, psicóloga o investigadora. Es muy alta, 12% es muy alta, perdón, 12% alta y 87,5% muy alta. Entonces hay muchísima satisfacción personal, lo que está relacionado con los motivos sociales, humanitarios y también ideológicos. Hay coherencia de valores entre la acción y los valores de las personas. Ahora vamos a ver un poquito los resultados del estudio. Entonces, es- yo no sé si ustedes también ven en la pantallita ahí de Zoom que me fastidia a mí, que le intento minimizar. Perdona, voy a volver a compartir aquí y quisiera minimizar esto. Ah, ya. Entonces, tenemos cuatro grandes temáticas que salen del análisis de ese trabajo colectivo de investigación. En uno tenemos en azul clarito, azul turquesa, el análisis de las prácticas de los talleres, sean retrospectivas, es decir, lo que pasó antes, o la planificación de nuevas actividades. Eso es más o menos 29%, entonces es importante. En segundo, tenemos en anaranjado la gestión del proyecto internacional, mucha gestión, mucha planificación, y de eso no voy a hablar tanto porque es peculiar a ese trabajo, a ese proyecto, y no es tan conveniente con el tema de hoy. Hay también las cuestiones relacionadas con los roles asumidos por cada una, en azul aquí, porque casi todas teníamos varios roles: observadora, participante, investigadora, artista, facilitadora, y entonces hubo mucho cuestionamiento sobre cómo hacemos para pasar de un rol al otro. Y como ven, para casi 17% en rosado, la resolución de dilemas éticos. Y yo quisiera hablarle más de esa parte porque esa dimensión ética de la reflexividad casi no está documentada por investigaciones hoy en día. Es algo completamente, hay un vacío ahí al nivel de la ciencia en nuestro campo. Sin embargo, voy a presentarle rápidamente los resultados de cada temática. Entonces, la reflexividad es una reflexividad sobre la práctica y es para la práctica. Y eso es algo que sabemos porque se analizó en otros campos profesionales. No es solamente el campo artístico, en el campo de la docencia, en el campo de la mediación cultural. En muchos campos profesionales la reflexividad es reflexividad sobre la praxis, sobre la acción práctica. Mm, Encontramos 7 categorías, es decir, 7 temáticas. La gestión del tiempo, siempre un problema, siempre falta tiempo. El espacio, la progresión de las actividades, por qué un ejercicio antes que un otro, los objetivos del taller, los objetivos de cada actividad del taller, los temas o contenidos, por ejemplo, teatro de objetos, los símbolos elegidos para el taller, todo lo que es contexto de coimplementación, contexto local, institucional, nacional, adaptación a ese contexto
y todo lo que fue discusión sobre la representación frente al público. Hacerla o no, cuáles son las modalidades, cómo preparar los participantes, todo eso. Entonces, analizamos esa reflexividad sobre la práctica en dos planos. Retrospectivo, es decir, cuando las personas hablaban de lo que había ocurrido, pero también prospectivo. Y eso es bien importante recordar que la reflexividad no es solamente sobre lo pasado. La reflexividad es una herramienta también para anticipar lo que está por venir. La cuestión de diversidad de roles, el segundo tema. Mm, En la ICA y específicamente en Transmigrats teníamos el principio de la diversidad de roles, es decir, favorecer el cambio de roles que permite observar la misma acción, la misma práctica, por ejemplo, en el taller, desde diferentes posiciones y situaciones. Ahí voy a hacer una pequeña paréntesis personal. Eh, Yo he experimentado, desarrollado muchas investigaciones como investigadora, como observadora, como profesora, pero cuando llegué a Medellín estaba animada por motivos ideológicos muy fuertes, porque soy muy cercana a la situación a Venezuela y quería apoyar las personas venezolanas en Colombia. Y decidí, aunque no lo decidí así tan claramente, pero lo concienticé, que en uno de los talleres iba a ser más observadora, más en la participación, pero más en la observación y la, digamos, la postura tradicional de investigación, y que en el otro taller iba a ser participante. Y decidí ser 100% participante del taller. Y eso nunca me lo había permitido antes porque tenía la creencia que ahora no tengo de que hay que mantener una cierta objetividad. Y sentí que necesitaba ese proyecto pasármelo por el cuerpo, pasarlo por el espacio. Y yo pienso que ese cambio, que para Francia es una cosa completamente revolucionaria, fue muy importante porque justamente me permitió experimentar como persona muchas cosas y después he podido tomar distancia, volver a utilizar todas mis herramientas filosóficas y pensar esa temática de la ética reflexiva. Pero era muy importante vivirlo y con todas mis emociones, digamos también, y mi pasado de migrante. Entonces, ese tema de la diversidad de roles puede ser muy complejo, pero muy fructífero, digamos, en el desarrollo de una investigación, creación aplicada. Voy a llegar al tema principal, que es la reflexividad ética. Entonces, ahí identificamos cuatro temas. El análisis de los procesos de transformación de los participantes migrantes, los participantes a los talleres, la vulnerabilidad de los participantes y cómo evitar la revictimización, justamente las reflexiones y acciones éticas para la intervención con los niños, porque los niños no estaban previstos, pero los niños siempre llegan con las mamás, y entonces esos fueron dilemas éticos muy grandes, de los cuales no voy a poder hablar hoy porque no se puede tratar de todos los temas. Y el cuidado de uno mismo y la vulnerabilidad del equipo de artistas investigadoras, ellas mismas también, que fue un tema que surgió, que no estaba previsto tampoco. Entonces, voy a darle algunos de los resultados mm, para
evitar la revictimización. Eh, Se trata siempre de guiar nuestras decisiones según los principios de la acción sin daño. Y también hemos decidido y sí, hemos decidido de no trabajar desde la herida, lo que estaba diciendo justamente el profesor Agustín. Es decir, no volver a la narración, al testimonio, no favorecer la memoria directa de la herida, sino trabajar desde la reconfiguración simbólica y poética. Eso es muy importante, es un aporte muy importante de las artes, que las artes son mediaciones. Las cosas no son inmediatas. Se puede recibir la experiencia, pero se va a mediar la experiencia por el lenguaje del teatro, del clown, del circo, de la danza, de las artes visuales, por el lenguaje artístico. Mm, es importante también fomentar un equilibrio entre compromiso sensible, como le acabo de contar, compromiso realmente auténtico y aportar conocimientos. Por ejemplo, fue muy importante aportar conocimientos cuando experimentamos el teatro del oprimido, porque es importante en el teatro del oprimido que las personas sepan que es una herramienta anti-opresión. Entonces, es importante también aportar conocimiento y no pensar que es solamente una empatía que sostiene. También los conocimientos y el pensar permiten analizar y sostener las personas también. Crear un colectivo solidario, súper importante. Fomentar nueva solidaridad entre los participantes, creando muchas experiencias compartidas, experiencias de creación, de improvisación y también experiencias sociales, comer juntos, em, cantar juntos, cosas así. En cuanto a la exposición, si hablamos de artes visuales o representación, si hablamos de artes escénicas, delante de un público, ahí me parece que eso es muy importante, que a veces los artistas con toda su entrega al proyecto, a los talleres, ¿verdad? Tienen expectativas estéticas como artistas, que son muy grandes y es totalmente legítimo. Pero entre las expectativas artísticas y los riesgos éticos para los participantes, siempre se tiene que tomar las decisiones en beneficio de los participantes. Es decir, que hay que ser capaz como artista, ¿verdad? De dejar quizás algunos retos estéticos en términos de presentación final, ¿verdad? Y considerar que esa presentación final puede ser fuente de ansiedad, puede ser fuente de miedo, de dificultad para las personas migrantes. Pueden sentirse un poco forzadas a participar por el grupo. Entonces, no es nunca obligatorio en los talleres Transmigrar tener una socialización, una representación, una exposición. Y si eso se hace, eh, hay que tener en cuenta ese equilibrio. Es una de las conclusiones a las cuales llegamos. Mm, Ahora para el tema de la revictimización. Estaba muy sensible ese tema porque en el taller de gesto escénico hay mucho contenido autobiográfico. Partimos de los testimonios de las experiencias de las personas. Entonces las tenemos que incitar a simbolizar, poetizar su experiencia, ¿verdad? Sin volver directamente a la herida. Eso no es tan fácil. Entonces, ¿cómo cartografiar, representar, actuar, simbolizar sus propios relatos
¿verdad? Sabiendo que están siempre relacionados con experiencias de violencia sistémica, ¿verdad? En- entonces, pistas. Tomar su tiempo, tomar el tiempo. Es decir, que consideramos que fueron necesarios entre 5 o 6 sesiones de taller semanales, es decir, 5 o 6 sesiones, 5 o 6 semanas, ¿verdad? Para con tiempo, con suavidad, permitir a las personas sublimar su propia historia con las prácticas artísticas. No se trata de llegar a la primera sesión y decir, a ver, cuéntame tu vida, ¿qué te ha pasado? No, 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 no. Como decía el profe, muchas veces eso nos va a llevar a revictimización. Entonces es muy importante el tiempo. Tenemos que asumir también que hay una parte de riesgo. Yo le dije, con una persona no lo hicimos bien, esa persona se sintió mal, hizo una crisis de ansiedad. Yo me siento mal todavía, 1 año y 2 años después de ese momento que pasó, de esas lágrimas, pero es un riesgo, porque si queremos hacer proyectos así, tenemos que asumir ese riesgo. No hay riesgo cero, no hay riesgo cero, pero sí podemos apoyar a las personas con empatía, siempre. Apoyar, apoyar con empatía. Está también la pista muy importante de la ficción. ¿Cómo vamos a ficcionalizar una memoria para no volver directamente a la herida? La mediación del lenguaje. Proponer variaciones ficcionales. Es decir, pueden tener variaciones ficcionales entre diferentes medios artísticos. Por ejemplo, la cartografía es más visual y el relato es más textual, ¿verdad? También dentro del relato, de la narración, se puede proponer de variar los puntos de vista, es lo que dice Ricoeur. Elegir de manera afirmativa la primera persona, lo que realmente me pasó, o una primera persona ficticia, proyectar en un personaje, o una tercera persona, o el diálogo entre dos personas. Muchas veces el diálogo entre dos personas permite resolver dilemas. Entonces, pensar a todas esas opciones miméticas como para salir del relato en yo sobre la verdad de lo que me pasó. Utilizar todas las posibilidades de las ficciones y también todas las posibilidades de las metáforas. Entonces, la violencia sufrida a través del cuerpo, del espacio, puede ser, no sé, metaforizada, ¿verdad? En, por ejemplo, en el teatro del oprimido o en la improvisación teatral con objetos. Entonces no se trata de representar exactamente la, la violencia sufrida, sino que de imaginar metáforas, alegorías de esa violencia. Le voy a dar ejemplos porque está un poco, es mucha teoría en esa parte. Por ejemplo, escribir juntos, que emerge una palabra colectiva a través de la práctica de improvisación. Por ejemplo, escribimos ese poemita a través de la práctica de improvisación y anotamos ahí los versos como fueron saliendo entre nosotros. Somos los caminos del incendio, llevamos raíces y semillas permanentes hacia la impermanencia. Integramos las ausencias, es lo que somos y queremos. Y ese poema fue puesto en un altar donde teníamos varios símbolos y ven que hay tierra y hay pequeños personajes en el primer plano que representan nuestros seres queridos que, que fueron abandonados o desaparecidos en el camino. Entonces ahí es un poema, una metaforización del duelo, pues, del duelo que conlleva la experiencia de inmigración. Y también
relacionado con rituales simbólicos, con cuerpos, con objetos. Aquí el altar, por ejemplo, es un ritual simbólico que también ayuda a la ficcionalización, simbolización de la experiencia para evitar la revictimización. Le voy a leer algunos extractos del texto de la creación colectiva. Eh, extractos de textos de los camaradas, que son muy lindos, para que vean ejemplos de metaforización de la experiencia. La muerte le pertenece a quienes no tienen nombre, debido que la parca es muda. Eso que llaman masacre, yo lo veo como una masa que no crece. Mis colinas de plátano que nunca florecieron, las uñas de la yuca que desenterraron y esa casita que sigue ardiendo sola y grita señales de humo, viendo cómo la casa la empeño, la guardo en mi bolsillo. El espacio que ocupa tu ausencia es de una extensión incalculable. Mis abrazos se acumulan en mi pecho, está cortada, en los cuadernos y en los escenarios. Una forma de diálogo más teatral. ¿Usted quién es? Yo soy el que tenía que ser y no fue un hombre o un padre, un señor. Pero puede ser algo lo que usted necesita que sea, un profesor, un doctor, un artista, cualquier persona vulnerable ante sus ojos. Explíquese. Usted siempre quiere ver las cosas de pie, pero eso nunca pasa. Las cosas no se sostienen por sí solas. Nunca son firmes nuestros apellidos, nuestras razas, nuestras familias, nuestras naciones. Pasa algo, Señor, y es que todo lo que se derrumba también habla. No sé si sienten la misma carga emotiva que yo. Yo siempre que leo esos textos me siento muy conmovida. Y son Em, muy Son muy fuertes, impresionantes, sí, sí, sí. son muy fuertes, son muy potentes. Voy a concluir con el tema de la vulnerabilidad de las co-investigadoras. Esa vulnerabilidad apareció durante las interacciones con ciertos participantes al margen de los talleres, es decir, en el antes o el después del taller, pero también en uno o dos momentos durante las improvisaciones. Y en este caso, en ese mm, espacio, se trataba de violencia de género. Por ejemplo, en Teatro del Objeto, un participante eh, agarró una banana y la usó con una artista, con investigadora, como si fuese un sexo masculino. Ese tipo de cosas. Entonces nos dimos cuenta que nuestra propia vulnerabilidad como investigadoras era un punto completamente ciego de la ética científica, sobre todo de la ética normativa, la macroética. ¿Por qué? Porque la macroética siempre toma el papel como de policía, ¿no? Enfatiza sobre nuestra integridad científica. Tenemos que ser íntegre, tenemos que publicar todos los resultados, qué sé yo, pero nunca nos ve como seres que pueden ser vulnerables también, ¿no? Y en el marco de la microética, de la ética relacional, toda la atención a las vulnerabilidades se concentra en los participantes.
y nunca en los investigadores. Y he leído algunos estudios que muestran que, por ejemplo, en algunos estudios con migrantes hay algunos investigadores que han sido utilizados por participante para obtener papeles, crédito con ciertas redes y entonces también los investigadores pueden ser manipulados por los participantes, porque eso es la humanidad. Entonces, de manera menos dramática, nuestro estudio evidenció una necesidad que es documentar y dotar los investigadores de herramientas para que desarrollen el cuidado de uno mismo en el ejercicio de la ICA. Y esa es un resumen de las propuestas de nuestro equipo, de nuestros colectivos. Eh, Hacer más prevención y sensibilización sobre la violencia, en nuestro caso, la violencia de género. Desarrollar una escucha activa hacia los demás sin perder de vista que se necesita una escucha activa hacia uno mismo también. Tomar una cierta distancia para favorecer el reconocimiento de las vulnerabilidades y de las capacidades, tanto individuales como colectivas. Eso es muy importante cuando las personas están animadas por motivos humanitarios o políticos, porque da mucho de sí y entonces a veces es importante ayudarle a tomar un poco de distancia. Eh, También aprender a conocer, reconocer sus propios sesgos de investigación, como la compasión, los valores humanitarios o las experiencias personales. En mi caso, la experiencia de migración, la experiencia con Venezuela, fueron algo que yo tuve que aprender a concientizar, conocer y a ver en qué eso era un sesgo en mi rol de investigadora en ese proyecto, pero también una fuerza. Pero para que sea una fuerza, tengo que ser reflexiva, tengo que identificarlo como un sesgo posible. Y también crear espacios de testimonio y apoyo colectivo, lo que fueron también esos encuentros reflexivos. Fueron espacios colectivos donde hemos podido decir las cosas, cuando hubo problemas, decirlos y recibir apoyo de nuestros pares. Y ayudó mucho a la toma de decisiones éticas sensibles. Para concluir, los intercambios reflexivos han apoyado las capacidades profesionales de las coinvestigadoras y les ha ayudado a acoger la imprevisibilidad antes, durante y después de los talleres. La reflexividad en la ICA tiene un fuerte contenido praxeológico, es decir, práctico, al igual que en la formación docente. Es indispensable para implementar una ética relacional sensible, particularmente con participantes vulnerables. Realmente imprescindible. En el marco de la investigación creación aplicada, una reflexividad colectiva se ejerce en relación con prácticas de creación que son también colectivas. Entonces hay que pensar como un colectivo piensa un colectivo. La transmisión de los talleres durante la escuela de verano, es decir, un año después, ha permitido de poner en énfasis en esa ética reflexiva. Pero cómo realmente transmitir y formar, dar formaciones a esa ética reflexiva y relacional es algo que no está estudiado y queda por explorar todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marión. Qué interesante todo el panorama que nos has presentado hoy. Pues abro el espacio a las preguntas, tanto aquí al público presente como a las personas que están conectadas en
en la transmisión en directo. Entonces, ¿hay alguna pregunta acá? Si ya viene una persona, se va a acercar acá a la mesa. Puede ser una pregunta, puede ser una reacción, puede ser un comentario, una demanda Hola, de precisión. Hola. hola, buenos días. Oye, qué pena, yo te quería preguntar qué se hace cuando ya revictimizó a alguien. O sea, ¿cómo procede? Pues eso es una pregunta realmente para la psicóloga o para el psicólogo. Porque en ese caso, el caso que experimentamos, la psicóloga apoyó mucho a la persona en el momento clave, ¿verdad? Y para apoyarla emocionalmente. Y después se trata de estar todavía más pendiente a no exponerla a situaciones fictivas que pueden de nuevo desarrollar esto. Y todo pasó bien después. Yo creo que todo lo que se hace para evitar la revictimización, mismo si no, no es una receta que va a funcionar 100% de las veces, porque hay demasiada complejidad. Pero la empatía, el apoyo del grupo, em, la mediación por otras maneras, la música, por ejemplo, en lugar de la representación teatral, fueron cosas que ayudaron a esa persona en ese caso particular. Pero quizás el profe Agustín puede agregar cosas. ¿Qué pasa después que hemos metido la pata? Sí, yo creo que es importante que uno siempre tenga un plan porque todos podemos meter la pata, todos podemos cometer Mm, errores y saberlo desde el principio, o sea, reconocerlo desde el principio es importante para saber, bueno, y si se comete un error, luego cómo lo vamos a manejar, porque un poco todo este principio de la acción sin daño tiene que ver con que las personas salgan igual o mejor de como entraron, mm, pero que si se comete algún daño, o sea, y puede ser, generalmente es algo no planeado, es algo que sucede sin intención, pues poder tener aquellos mecanismos de ayuda o de contención para mitigar el daño de la mejor manera posible. Una de esas es acompañarse uno a través de un psicólogo, de una persona que pueda apoyar en esa situación. Sí. mm. También te quería decir que no es porque una persona llora mucho, por ejemplo, que está viviendo una revictimización. Porque a veces nos sentimos mal porque hay manifestaciones emocionales muy fuertes, ¿verdad? Pero hacen parte del proceso también. Es bueno llorar con personas que nos sostienen con empatía. Y entonces en ese momento hacemos silencio, recibimos, valoramos esa sufrance, ese dolor. Y no es porque la persona comparte ese dolor que está necesariamente en situación de revictimización. Hay que ver que la revictimización es la mayoría de las veces institucional y los que lo hacen son las instituciones de policía, el ejército, los jueces, las personas que mantienen las personas en detención, mismo las personas que a veces las acompañan para los papeles. Ahí sí hay revictimización fuerte. ¿Mm? Yo siempre, a propósito, recuerdo que las lágrimas humanas tienen una característica muy especial, distintas a las de otras especies, y es que tienen leucina encefalina, que es un neurotransmisor que tiene un efecto analgésico. O sea, Mm, llorar le permite a nuestro cerebro, es una forma protectiva de sentir menos dolor. qué bello. ¿Cómo se llama la proteína?
leucina encefalina. Es un Ujú. neurotransmisor, sí. Muy bien, aquí en el chat nos dice Natalia Lalinde, me tengo que retirar ya. Muchas gracias por Mm. la ponencia. Muy bien. Hasta Bueno, luego, Natalia. Gracias por la pregunta. ¿Quiénes son en el público? ¿Son artistas? sí, ¿Qué aquí está en experiencia? este momento. ¿Trabajan con Ahí, migrantes? Porque es seminario de las artes, entonces son sí, estudiantes en arte, casi todos, ¿no? sí, 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 de todas las artes. Aquí hay otra pregunta de Alexa, adelante. Sí. Hola, Hola. la pregunta, bueno, muchas gracias por la conferencia y la pregunta es, eh, ¿qué estrategias se utilizaron cuando se dieron cuenta de que los migrantes, perdón, de que los investigadores también podían estar en riesgo y vulnerables Mm, y cómo lo evitaron o cómo podían prevenir eso en los siguientes mm, talleres? ujú. Nos dimos cuenta justamente, hay dos situaciones. Cuando hubo el ejemplo de la banana en la improvisación con teatro del objeto, las que estaban en observación lo vieron y entonces fueron ellas que fueron a ver su camarada a decir qué tal te sentiste con eso y ella dijo yo me sentí súper mal. Pero cuando ocurrió en margen de los talleres que las demás no observaron, ¿verdad? Que fueron también, digamos, reflexiones sí, de violencia de género. Ella lo comentó justamente en ese espacio de discusión reflexiva, porque como nos veíamos casi cada semana después del taller, ese espacio permitió justamente la primera etapa que identificar algo pasó. La primera vez, bueno, pasó. Brindamos apoyo, sororidad, tal. La segunda, tercera vez pensamos, uff, hay algo que se está repitiendo. No tenemos herramientas para ese tipo de situación. Y fue ahí como pensamos, como la última diapositiva que podemos hacer, espacio de escucha, tomar la distancia y tener más formación, porque no todas teníamos la misma formación sobre violencia de género. Unas tenían mucha, otras no. Entonces, también las que tenían mucha compartieron contenidos para reforzarnos en la acción ahí y hicimos intervenciones con los participantes, diciendo que hay cosas que no se hacen y no se dicen. Ok, O sea, con las participantes del taller o el equipo de investigación, sin dramatizar, pero decir eso no se hace, no se dice porque es violencia de género y nombramos la cosa. ok, También con los niños tuvimos una toma de conciencia porque nos dimos cuenta que al querer proteger a los niños, que es una buena cosa, em, ¿cómo decir? Las mamás no lo decían todo. Entonces, cuando decidimos sacar los niños y hacerle un taller aparte, se liberó mucho más la palabra de las mamás. ¿Ves? Por eso que yo hablo de ética relacional, dialógica, sensible, porque no hay una receta. Es solamente reflexionando colectivamente, caso a caso, que se encuentran las menos malas soluciones. Pero para la violencia de género sí hay herramientas y pueden ser transferidas a las personas, creo yo. Deben. Sí, Mariam, pero creo que una conclusión importante es que estos talleres con población vulnerable tienen un potencial grande también de vulnerar a los talleristas y Sí, a los investigadores. Y en ese sí, sentido es importante trabajar en equipo, o sea, no trabajar sí. solo, no ir un solo tallerista, porque entonces Mm, no se dan, no se pueden dar estos espacios de apoyo, estos espacios después del taller de reflexibilidad colectiva.
Totalmente. Y puede ser que no sea otro tallerista porque, bueno, no tiene las competencias, pero puede ser un psicólogo, puede ser una persona que está en observación, porque no se vive la misma cosa como tallerista y como observador. Entonces también el hecho de cambiar los roles ayuda mucho. Cambiar los roles es bien importante. No hay que tener 12 investigadores. Nosotros teníamos un lujo grande porque era un gran proyecto europeo, qué sé yo. Pero tres personas que intercambian roles, para mí es perfecto. Tres está súper, porque tres es impar. Y entonces ayuda al descentramiento. A dos nos podemos hacer una película y, y no hacer tanto el paso de lado. Tres es súper. Y tres que tengan experiencias o experticias diferentes, genial. Mm. Perfecto. Bueno, Marión, yo creo que hemos llegado al final Muchas del gracias. encuentro Fue de un hoy. placer. Sí, te agradecemos muchísimo tu presencia. Ha sido una conferencia pues muy ilustradora y que nos deja muchas inquietudes. No me queda más sino invitarlas e invitarlos al próximo jueves después de Semana Santa. Recuerden que la próxima semana no vamos a tener sesión por Semana Santa, pero el jueves 9 de abril vamos a tener la conferencia de la profesora Sandra Camacho de aquí de la Mm. Universidad de Antioquia, que se titula Las artes vivas como estrategia de expresión para las personas migrantes alófonas. Una mirada sobre tres talleres artísticos de Transmigrarts. Entonces, bueno, esperamos verlas y verlos a todos dentro de 15 días. Y Marión, Muchas felicidades. gracias. Bueno, que estés ¿Me muy bien. mandarás la grabación, por favor? Claro que sí, Ok, queda alojada, súper. todas las grabaciones del Seminario de las Artes quedan alojadas en el canal de YouTube de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Pero Oh, yo con genial. mucho gusto te mando el enlace directo. Pasamos en la tele entonces. Claro que sí. Bueno, Muchas gracias a felicidades. todos, a todos. Gracias. Que vaya muy bien y que crean y que sean solidarios. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.